Detrás de este encuentro con el gobernante Nicolás Maduro hay una historia llena de tensiones, amenazas, insultos, detenciones arbitrarias y confiscaciones ilegales. Pero empecemos por el final. Esto es lo que pasó después de 17 minutos de entrevista. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, la Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, nombre sencillo. Soy popular, he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros todo lo que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. Somos una fuerza, somos de verdad. Quizás en las televisoras a las que tú trabajas nos presenten como una minoría acorralada, pero somos una fuerza de verdad en la profundidad del pueblo venezolano. Pero 52 países no lo consideran a usted el presidente legítimo. Pasaron unos 17 minutos de entrevista con preguntas que incluían temas complicados como la falta de democracia en Venezuela, la tortura, los presos políticos, los asesinatos y la crisis humanitaria. Es una entrevista dura, pero aguanta la entrevista. Después de 17 minutos puede aguantar 20 o 30, ¿no? Los ánimos estaban caldeados y era el tiempo de pasar de las palabras y las declaraciones oficiales a las imágenes. Cuando le digo que la revolución ha fracasado después de 20 años y él me dice que no es cierto, que tiene muchos logros, le digo, déjeme demostrarle que no es cierto y le muestro a estos 3 muchachos comiendo basura de un camión de desperdicios. ¿Tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Maduro ahora lo saca en esta mierda. Hay que cambiar de presidente, no sirve, estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. No aguanta. Y yo sé que ahí se rompe. ¿Qué sacaste de Horas antes de la entrevista acompañé a un equipo de Univisión. Habíamos caminado las calles alrededor del Palacio de Miraflores y también en el centro de Caracas y habíamos grabado estas imágenes con un celular. Jóvenes comiendo lo que encontraban en un camión de basura. La productora Claudia Rondón, quien tomaba detalladas notas durante la entrevista, escribió lo siguiente. Decía, tú traes basura o tú te vas a tragar toda tu basura. A pocos metros del lugar de la entrevista estaba sentada María Martínez Guzmán, vicepresidenta y directora de asignaciones de la cadena Univisión. Y le empiezo a preguntar al joven al lado, yo haciéndome la boba, ¿no? Porque yo obviamente estoy escuchando los gritos. ¿Está pasando? ¿Están peleando? ¿De qué se trata? Deja ver. Y me decía, no puede moverse, señora. Tiene que quedarse ahí, señora. No puede moverse. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Esa es la imagen que provoca que Nicolás Maduro se pare de tu entrevista. Toda su narrativa y todo su argumento de que la revolución y su gobierno estaba bien, se rompe con una imagen. Y es la importancia de las imágenes. A veces no importa lo que digamos, cuando mostramos una imagen que contradice la verdad oficial, todo se cae. Y ahí se para, dice, la entrevista se terminó. Y ahí se terminó la entrevista. ¿Qué pasa con ustedes en ese momento? Llega el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, y me dice, esta no es la entrevista que nosotros autorizamos. Es decir, él quería una entrevista en la que se alabara a Maduro. Bueno, ellos tenían otra idea, una idea muy distinta de entrevista. Ahí empieza todo como un tipo de caos y veo que empiezan a correr todo el mundo. El material grabado en tarjetas de video, las cámaras, los monitores y el equipo de iluminación fueron confiscados de inmediato. Los camarógrafos Juan Carlos y Martín Guzmán habían grabado todo. No hubo opción de que uno pudiera quitar una tarjeta y guardarla o esconderla. Martín trató de hacerlo y lo vieron y el miedo que me dio fue que pronto nos fueran a agredir por un hecho como ese. Estaban muy agresivos, las expresiones eran, quítales todo, uno gritaba y el otro llegaba y te voy a quitar las tarjetas. Inmediatamente el ministro ordena la confiscación de todas nuestras cámaras, nos quitan las tarjetas de video y luego nos separan al grupo, a mí me expulsan de Miraflores y me meten a un cuartito a la entrada del Palacio Presidencial. Yo me peleaba con ellos como, ustedes no nos pueden hacer esto, nosotros somos periodistas, estaba pactada una entrevista, que ellos decían, ustedes vinieron a nuestra casa a faltarnos respeto. A María la llevaron al mismo lugar donde estaba yo
y a los otros 5 integrantes del equipo los dejaron en la sala de prensa con 2 guardias. Cuando María entra, a mí me están tratando de quitar el celular y yo les digo que no les voy a dar mi celular. Entra María y le piden su celular y tampoco se los quiere dar. Y entonces se dan cuenta que no vamos a ceder. María es una leona, María es una gran periodista y los intimidó a los guardias de seguridad. Y cuando se dan cuenta que no pueden con eso, empezamos a ver mucho movimiento. Temiendo que le iban a quitar su celular, María Martínez hace una llamada desesperada al presidente de Noticias en Miami, Daniel Coronel. Le digo, oye, estamos aquí en Miraflores, nos han quitado nuestros equipos y estamos retenidos. Eran cerca de las 7 de la noche, ya oscurecía afuera, cuando de repente apagan la luz, está todo a oscuras y entran un grupo de agentes que violentamente me arrancan el backpack que tenía y mi celular. Y yo diría que había entre 15 o 16 hombres allá adentro y yo era la única mujer. Llaman a una mujer para que esa mujer me pueda chequear, no, que yo no tenía nada en ninguna parte mía personal. La señora me toca los senos, me mete las manos adentro de los pantalones. Yo estaba en una furia total. Si te digo que miedo no fue lo que sentí furia. ¿En qué momento ellos definen que la entrevista les pertenece cuando fue una entrevista acordada? En el momento que no les gustó. Con esto nos despedimos. Gracias por el favor de su atención. Buenas noches. Mientras tanto, en Miami, el noticiero Univisión de la tarde estaba por finalizar cuando sonó el teléfono de Daniel Coronel. Me entró una llamada de María y me dijo, estamos detenidos, por favor avisa, estamos detenidos. Y le dije, Jorge, me lo pasaron y le dije, Jorge, ¿qué es lo que está pasando? Y él me dice, sí, evidentemente nos detuvieron. Acto seguido me dijo, me están arrebatando el teléfono. Y después de eso no me pude volver a comunicar con ellos. Este es un informe especial de Noticias Univisión. Mucha atención, queremos informarles que a esta hora un equipo periodístico de Univisión, encabezado por nuestro compañero Jorge Ramos, fue arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro y su comitiva en el Palacio de Miraflores habían concluido de manera abrupta la entrevista. Los periodistas ahora estábamos detenidos. Mientras en Newsport, el centro de producción de noticias en Miami, empecé a buscar ayuda. Llamé al embajador de Estados Unidos en Colombia. Le dije, embajador, no tengo forma de saber lo que está pasando, pero allá hay un equipo periodístico, varios de ellos son ciudadanos americanos, necesito su apoyo. Y me dijo, no se preocupe, ya lo activo. Adicionalmente, Daniel Coronel notificó a representantes del gobierno de México porque algunos de los integrantes del equipo de noticias somos también ciudadanos mexicanos. A nosotros nos servía porque, al revés de los demás que habían roto sus líneas de comunicación con Venezuela, México tenía una comunicación, México tenía una embajada abierta, en pleno funcionamiento y acreditada, México tenía un consulado activo, y todo eso hacía que México fuera una pieza vital en la recuperación de la libertad de nuestras personas. En Miraflores, la incertidumbre crecía minuto a minuto.